para explicarle el día de hoy el concepto de unión covalente, ¿sí? En el tutorial anterior estuvimos hablando de uniones iónicas. Y dentro de las uniones interatómicas, es decir, entre átomos, tenemos las iónicas y las covalentes. Las iónicas se establecían entre metales y no metales, pero las covalentes, que son las que vamos a ver ahora, son las que se establecen entre un no metal y otro no metal. Les voy a explicar algunos ejemplos. Algunas diferencias primero para tener en cuenta. En las iónicas se formaban iones, es decir, ustedes notaban bien lo que es carga positiva con carga negativa, catión y anión. En este tipo de uniones no se forman iones, es decir, está prohibido poner cargas positivas y negativas. En las iónicas los electrones se ceden, no se comparten, es decir, un átomo lo pierde y el otro lo gana, no se comparten los electrones. En las uniones covalentes vamos a ver que los electrones sí se comparten, formando lo que se llama el par o doblete electrónico. Bien, aquí les tengo un par de ejemplos de uniones covalentes. En el primer ejemplo tenemos la unión de dos átomos del mismo elemento, ¿sí? Es decir, dos átomos de oxígeno. Recuerden que, como en las uniones iónicas, se cumple el concepto de la teoría del octeto, es decir, todos llegan a 8 electrones a la hora de unirse. Y los electrones que se grafican son los del último nivel energético, no todos. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. Por lo tanto, aquí vemos 6 en notación cruz y 6 en notación punto. ¿Cómo se establecen las uniones? Sencillo. Se forma un par doblete, aquí y otro aquí. ¿Sí? Esos son los pares o dobletes electrónicos. En el caso del oxígeno, ese par queda exactamente en el medio de los dos átomos, porque los dos tienen la misma fuerza de atracción. El oxígeno, recuerden que es un átomo electronegativo, pero al ser los dos iguales, son como gemelos, es decir, van a tener la misma fuerza. Esta molécula, por lo tanto, no es polar. Vemos aquí otro ejemplo, el cloro con el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno tiene un solo electrón y ese electrón lo va a compartir, ¿sí? En el caso del hidrógeno no llega a 8 electrones, simplemente llega a 2. 1 más 1 es 2, gracias al electrón que comparte con el cloro. En el caso del hidrógeno, recuerden esto, la teoría del octeto establece lo siguiente, es decir, los átomos cuando se unen llegan a 8 electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo a la tabla. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes cómo estaba la tabla periódica. En el caso del hidrógeno, si ustedes hacen el camino horizontal, el gas noble más próximo es el helio. Y el helio tiene 2 electrones, no 8. Por eso el hidrógeno con 2 electrones queda estable, no necesita llegar a 8. Es decir, el par se conforma, pero ese par no va a estar exactamente en el medio, va a estar tirado más al cloro, ¿sí? Vamos a hacer una flecha que nos dirija un poco al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo y va a tirar con mayor fuerza hacia su núcleo a los electrones. Eso no significa que el hidrógeno pierda los electrones. El hidrógeno tiene 2 electrones y el cloro llega a 8 como corresponde. Bien, característica de las uniones covalentes, a diferencia de las iónicas, los puntos de fusión y ebullición son más bajos que las iónicas, porque la unión entre los átomos no es tan fuerte, es un poco más débil. Y son solubles en solventes que no sean polares, ¿sí? En el caso de los iónicos, los compuestos iónicos, recuerden, son solubles en solventes polares como el agua o el alcohol, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo que me parece importante. Lo que vimos recién son uniones covalentes formando los pares electrónicos, son uniones covalentes simples, ¿sí? Vamos a hacer al azufre con el oxígeno. El azufre es del grupo 6, ¿sí? Igual que el oxígeno. Así que, imagínense
El azufre tiene 6 electrones. El oxígeno también. Pero también tenemos otro oxígeno. ¿Por qué motivo? Recuerden que estamos haciendo el dióxido de azufre. La fórmula molecular es un azufre con 2 oxígenos, ¿sí? Así que el otro oxígeno, vamos a ponerlo por aquí, que también tiene 6 electrones, obviamente, ¿sí? Vamos a trasladar esto acá para que lo vean más claro. Bien, ¿cómo se establece la unión? De la siguiente manera. Este azufre tiene 6 y este también tiene 6. Entonces, se establecen los dos pares o dobletes electrónicos. Ahora, este oxígeno tiene 6 más 2 del azufre, 8. Ya está bien. El azufre 6 más 2, 8. ¿Qué hacemos con este oxígeno? Ese es el problema y muchos alumnos no saben qué hacer. Porque si yo establezco una unión acá entre estos electrones, el azufre se me va a 9 y el oxígeno queda con 7. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente. El azufre, estos 2 electrones que tiene, que son del azufre, se los va a prestar al oxígeno. ¿Sí? Es decir, el oxígeno ahora va a tener 6 más 2, 8. El azufre tiene 6 más 2 del otro oxígeno, 8. Este tipo de covalencia se llama covalencia dativa, ¿sí? Covalencia dativa, porque el par electrónico lo da un átomo a otro. Este par está formado por 2 electrones del mismo elemento, a diferencia de este par, en donde cada electrón viene de elementos distintos, ¿sí? Recuerden el concepto covalencia dativa, ¿sí? Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero no se asusten. Hay sustancias un poco más grandes, H2SO4, por ejemplo, ácido sulfúrico, pero bueno, la historia es hacer este tipo de estructuras para que cierren siempre los 8 electrones. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema de unión covalente. Les mando un abrazo y muchos éxitos en los exámenes.